Esta es la parte del universo que podemos contemplar desde la superficie terrestre. Algunos creen que es una bóveda holográfica proyectada sobre una Tierra circular. Otros, sin embargo, creen que es una proyección producida por la suma de nuestras conciencias. Y por otro lado, la ciencia nos indica que la irrisoria probabilidad de que el universo exista se debe única y exclusivamente al azar y la estadística. La ciencia, en términos generales, recurre a un recurso incomprensible para responder aquello que no comprende: el infinito. De esta manera, si tiras un dado infinitas veces, todas las combinaciones de resultados son factibles. Y del mismo modo, el universo en su origen tuvo infinitos intentos de producirse tal y como lo conocemos, y por tanto su origen es puramente estadístico y probabilístico. De esta forma azarosa y vacía en significado, se trata de eludir la subyacente pregunta: ¿quién o qué tira infinitamente los dados? Aparece así la gran contradicción. Pues por norma general la ciencia cree que nada ni nadie tira los dados, pero es incapaz de comprender científicamente la realidad sin una sucesión de acciones y reacciones, causas y efectos. ¿Cómo pueden hacer así la primera acción? Lo cierto es que todos necesitamos explicar cosas que no comprendemos para profundizar en el entendimiento de otras que sí comprendemos, y viceversa. Un ejemplo perfecto es el origen del universo y de los agujeros negros. Estos se originan debido a lo que se denomina como singularidad. Una singularidad se produce en un lugar donde el volumen de la materia es cero, pero su densidad es infinita. Es decir, un lugar donde la densidad de la materia y la curvatura del espacio-tiempo se tornan infinitos y no puede ser comprendido desde un punto de vista físico-teórico. De tal modo, se concibe un modelo científico a partir de un hecho inconcebible científicamente. Según la teoría del Big Bang, nuestro universo nace de esta singularidad, un punto de volumen cero donde la materia y su densidad se tornan infinitas. Y antes de esta, no había nada. Ya que fue el colapso de esta singularidad lo que produjo lo que entendemos como tiempo y espacio. Por tanto, según esta teoría, el universo se estaría expandiendo a través de nada, y su expansión lo crearía todo. Entonces, la probabilidad de que esta singularidad produjera lo que entendemos como universo es prácticamente cero. Porque de forma probabilística y estadística, se puede entender el origen del universo como una única combinación resultante de infinitas combinaciones posibles. ¿Y cuál es el resultado de uno partido al infinito? Determinamos entonces la improbabilidad original del universo. Por tanto, cada cosa que sucediera después de su origen sería de por sí más improbable. La aparición de quarks y gluones, cada combinación de estos en bariones como los protones y neutrones, la combinación de estos luego con electrones para formar átomos, cómo se combinan para formar elementos, y así todas las sucesivas combinaciones para formar lo que entendemos como materia. Cada hecho de por sí es improbable, y según se van sumando todos sucesivamente, se tornan cada vez más y más improbables en conjunto. Es el equivalente a tratar de alcanzar un cero infinito. De hecho, para que todo lo que hoy existe sea tal como es, cada hecho que precede a la actualidad, por minúsculo que sea, ha tenido que transcurrir exacta y concretamente de una única manera. Como en un efecto mariposa, cambiar cualquier hecho del pasado afectaría exponencialmente al orden de los hechos según se avanzara hacia el futuro. Si tú no hubieras nacido en ese lugar, si no hubieras experimentado todos y cada uno de los hechos de tu vida como lo hiciste, y en ese orden concreto, no estarías viendo este documental en este preciso instante. Se podría decir que todo tu pasado te ha conducido justo a este momento, al igual que este te conducirá a muchos otros. Algo tan simple como estar experimentando este momento es un hecho tan improbable como el propio origen del universo, pues es una única combinación resultante de infinitas combinaciones posibles. Y siguiendo el mismo ejemplo, si tus padres no se hubieran conocido, tú nunca habrías nacido. Tampoco si habiéndose conocido, hubieran tenido hijos en otro momento. O si el espermatozoide que fecundó ese óvulo hubiese sido cualquier otro de los cientos de millones que lo intentaron esa vez. O si algo de lo anterior le hubiera sucedido a los padres de tus padres. Y a los padres de ellos. Y así sucesivamente hasta remontarnos a nuestros primeros ancestros unicelulares que aparecieron hace alrededor de 4.000 millones de años. Todos esos factores marcan la probabilidad de tu nacimiento que, debido a que solo pudo haber ocurrido de una única manera, su cálculo se estima de 1 entre 10 elevado a 2.685.000.
es decir, un 10 seguido de 2.685.000 ceros detrás. Para hacernos una idea de la magnitud de este número, la probabilidad de que hayas nacido sería equivalente a tirar 2 millones de dados, cada uno con 1.000 billones de caras, y que todos dieran el mismo número como resultado. Es decir, prácticamente cero. Lo cierto es que la única manera de explicar toda esta improbabilidad es mediante un recurso incomprensible como el término infinito. Y la única forma que tenemos de intentar comprender la infinidad es segmentándola en partes finitas, sin tener en cuenta que una interpretación segmentada conlleva a la propia descomprensión de lo infinito. La probabilidad y la estadística nacen de dicha segmentación, porque tanto la probabilidad como la estadística solo pueden ser calculadas al comparar varios elementos en un contexto finito. O dicho de otro modo, una cosa puede ser más probable que otra, pero solo resulta más o menos probable por ser comparada con otra cosa en un lapso de tiempo limitado. Por eso la probabilidad y la estadística dejan de ser verdaderamente funcionales en un sistema que estuviera regido por lo infinito, porque de así hacerlo, se podría determinar que absolutamente todo tiene exactamente la misma probabilidad. 1 partido al infinito. Y aunque sea más probable que se produzca una piedra de forma irregular a una con forma totalmente simétrica, si ese suceso en concreto puede darse infinitas veces, quiere decir que ambos contienen la misma probabilidad. Solo cuando son comparados entre sí en un contexto finito para medir la realidad, resulta ser uno más probable que el otro. Y aunque matemáticos se aferrarían a que hay infinitos mayores que otros, nuevamente solo resultarían serlo al ser comparados entre sí en términos finitos, pues esencialmente serían indiferenciables. Porque de manera contradictoria, lo finito comprende infinitas formas y el infinito solo comprende una. Por ejemplo, fijémonos en alguna de estas piedras. Cualquiera de estas, absolutamente todas y cada una, son únicas como piedras. Las puede haber más comunes, las habrá más raras, pero cada piedra en sí es única, ya sea por su tamaño, por su composición, por su morfología, inclusive por el camino recorrido hasta convertirse concretamente en esa piedra en ese preciso momento. Porque realmente la probabilidad resultante en cada una de esas piedras es de 1 partido al infinito. Así sucede con cada guija que compone la piedra, con cada átomo que compone la guija, con cada partícula que compone al átomo. Y del mismo modo sucede en la biología, donde todos y cada uno de los seres vivos, a pesar de poder compartir gran parte de su ADN, resultan ser únicos genéticamente. Si bien las células pueden reproducirse por mitosis, es decir, generar 2 copias de la misma a partir de la división celular, cada una de estas seguirá un camino totalmente único. Y según estas células se combinan para formar seres vivos más complejos, como podrían ser los mamíferos, aparece un fenómeno conocido como endogamia, donde la reproducción entre individuos que están estrechamente relacionados a nivel genético conlleva al colapso evolutivo. Sería algo parecido como hacer una fotocopia de una fotocopia, y así sucesivamente, perdiéndose la información en el proceso, en una herencia genética que acumula los errores de cada generación. De hecho, se calcula que, para evitar el colapso de la especie humana, se requerirían mínimo entre 80 y 160 personas, todas emparejadas, sin un parentesco consanguíneo reciente. Aunque este omniverso fractal se reproduce en base a la autosimilitud, no pueden darse 2 caminos idénticos, siempre se producirán variaciones que determinen un cambio y evolución constantes, atrayéndose lo diferencialmente opuesto por naturaleza. Mientras que lo semejante se repele, porque su combinación no produce nuevos resultados. Sin embargo, cuando tratamos de comprender el infinito, nos referimos a algo que es único y que a su vez es múltiple. Es un segmento conjuntado y es un conjunto segmentado. De manera muy resumida, podríamos entender a la ciencia como un intento de comprender la infinidad del vacío cósmico,
También podríamos entender a las distintas religiones como diferentes intentos de comprender la infinidad de uno o varios dioses. Y a la metafísica como un intento de comprender el éter. Y del mismo modo, podemos entender la trayectoria individual de cada persona como una búsqueda existencial de lo que es eterno. En definitiva, todos estamos tratando de darle sentido a la misma cosa, lo único que cambia es la perspectiva a la hora de comprender y expresar una idea, ya sea individual o colectivamente. Es por eso que denominamos distinto a la misma cosa. Tratamos de definir el infinito como una línea recta que no tiene principio ni final, y luego segmentarlo en partes finitas para su comprensión, sin tener en cuenta que por lo primeramente mencionado, cada uno de sus segmentos es de por sí infinito y por ende incomprensible en su totalidad. Cometemos un error al imaginar el infinito como una línea recta, y aún más al asumir que podemos comprenderlo al segmentarlo en partes supuestamente finitas. La línea recta solo tiene sentido en una percepción de la realidad unidireccional regida por el tiempo, donde todo efecto nace por una causa y los hechos pueden ser científicamente comprendidos. Así determinas el segundo, el minuto, la hora, lo que fue ayer, lo que mañana será, y el hoy como punto de referencia. También determinas al atrasado y al más aventajado, al ignorante y al conocedor. Y aunque este modo de diferenciación y segmentación es inherente al propio aprendizaje, la verdadera comprensión radicará en cómo se interprete. Es por ello que en este omniverso fractal y atemporal, causa y efecto son la misma cosa, tal como el infinito es único y múltiple a la vez. Y por tanto, no puede ser imaginado como una línea recta, sino más bien como un círculo. Este círculo es una curva finita compuesta por infinitas líneas rectas, y tiene un perímetro finito que puede ser transitado infinidad de veces. En este círculo, causa y efecto se diluyen. Toda cosa en sí es una causa y efecto de otra cosa, donde el principio determina el final, tanto como el final determina el principio. Si bien podríamos entender el Big Bang como el principio del universo, este no puede ser únicamente comprendido como el origen absoluto de lo existente. El Big Bang podría ser el principio de nuestro universo, pero a su vez sería el final de un ciclo que habría surgido a consecuencia de otros universos parecidos al nuestro o de la muerte de estos. El científico Roger Penrose, ganador del Premio Nobel de Física en el año 2020, presentó una teoría conocida como cosmología cíclica conforme, donde el universo estaría sumido en un ciclo interminable de expansión y contracción, que nacería de un Big Bang y finalizaría en un Big Crunch. En este omniverso todo actúa de manera reproductiva, obteniendo así infinitos resultados posibles. Aunque entendemos la reproducción como una característica propia de los seres vivos orgánicos, en realidad esta no es más que una combinación sucesiva de distintos elementos diferenciados entre sí. Desde los átomos que se combinan para formar los distintos elementos, pasando por el nacimiento de estrellas que surgen de la muerte de otras, hasta las propias galaxias que se engullen entre sí. Todo lo anteriormente mencionado tiene un símil en la naturaleza terrestre. Todas estas combinaciones y recombinaciones son equivalentes a lo que entendemos como reproducción a nivel biológico. Esta se produce en todos los niveles, estados y formas del universo, dando como resultado lo que entendemos antropocéntricamente como aprendizaje. El aprendizaje en términos universales es la selección concreta entre distintas combinaciones, y de forma equivalente el aprendizaje humano es la concreción de un concepto o idea a partir de diversas combinaciones posibles. También es lo que en términos darwinistas se denominaría como selección natural a nivel evolutivo y biológico. Todas estas combinaciones y recombinaciones pueden suceder de dos maneras que limitadamente entendemos como antagónicas, aunque verdaderamente comprenden una misma naturaleza esencial. Estas pueden ser divergentes y convergentes, atractivas y repulsivas, compatibles e incompatibles. Todo aquello que entendemos como existente es un equilibrio entre estas dos fuerzas.
Y es consecuencia de dicho equilibrio entre ambas lo que determina una selección única y concreta de infinitas combinaciones probables, reproduciéndose así fractalmente. El equilibrio universal es como una melodía perfecta inherente a la naturaleza, una sinfonía que promueve una armonía entre la materia y la energía. Es la capacidad de un objeto para mantenerse en equilibrio, ya sea en reposo o en movimiento constante, mediante la acción de fuerzas opuestas que se contrarrestan entre sí. Como si la naturaleza hubiera encontrado la clave para crear un baile perfecto, una coreografía carente de errores y tropiezos. Una equilibrada danza cósmica entre las partes y su conjunto, entre el conjunto y sus partes. A nivel microscópico, la estabilidad de los núcleos atómicos se debe a un fino equilibrio, resultado de dos fuerzas opuestas: la nuclear débil y la nuclear fuerte. Una es atractiva, agrupando las partículas y permitiendo la formación de los núcleos, mientras que la otra es repulsiva y promueve la desintegración beta. Si se variara ligeramente la intensidad que estas dos fuerzas ejercen la una sobre la otra, la formación de núcleos atómicos estables sería inviable. Alrededor de estos núcleos atómicos se forma una nube de partículas compuesta por una cantidad ingente de electrones que giran alrededor. Nuevamente, se produce una delicada relación entre el interior y el exterior que permite la aparición de átomos estables. Por un lado, los protones y neutrones que forman el núcleo están tan concentrados que apenas ocupan el 0,1% del espacio atómico, aunque representan el 99,9% de la masa total. Y por el contrario, la nube de partículas ocupa el 99,9% del espacio, pero solo alberga el 0,1% de la masa atómica. Si el núcleo fuese más grande o la nube demasiado densa, los átomos no podrían producirse de manera estable. Cuando estos átomos se agrupan y combinan entre sí, son capaces de formar estructuras más complejas que denominamos moléculas. Las moléculas, al igual que los átomos, se ven influenciadas opuestamente por fuerzas atractivas y repulsivas, lo que permite o impide que las moléculas se combinen unas con otras. Aumentar o disminuir la intensidad de alguna de estas fuerzas respecto a la otra repercutiría en la capacidad que tienen las moléculas de agruparse entre sí para formar estructuras estables más complejas, impidiendo la formación de la materia. Según la intensidad en que se agrupan las moléculas, se forman los distintos estados de la materia, siendo el sólido una agrupación concentrada, mientras que su antagónico, el estado gaseoso, es una agrupación dispersa. El estado líquido de la materia es como un punto intermedio, un equilibrio entre lo concentrado y lo disperso. Es aquí donde todo lo anteriormente mencionado cobra especial relevancia para nosotros, porque es justamente en ese estado líquido, donde una sustancia tan particular y característica como es el agua, se convierte en el caldo de cultivo idóneo para que emerja la vida orgánica. Todo lo que somos se lo debemos a esta sustancia de propiedades únicas, y estas a su vez se deben a un fino equilibrio en sus enlaces. Por un lado, si se aumentaran los enlaces atómicos en la molécula de agua, haría de esta una estructura más estable y difícil de romper, aumentando su resistencia y cohesión y afectando a su capacidad para disolver solutos y participar en reacciones químicas fundamentales para la vida. Por otro lado, si se redujeran los enlaces atómicos en la molécula de agua, provocaría que ésta fuese más inestable y propensa a descomponerse en sus componentes individuales, hidrógeno y oxígeno, reduciendo su resistencia y cohesión, y disminuyendo su capacidad de mantener y preservar seres vivos acuáticos, incluyendo los primeros organismos unicelulares que habitaron la Tierra. La naturaleza universal es un equilibrio perfecto de fuerzas opuestas que actúan en armonía para crear y mantener la vida. Desde los núcleos atómicos hasta las moléculas y la propia materia, cada nivel de organización depende de una serie de factores que deben mantenerse en un fino equilibrio para garantizar su evolución en niveles más complejos. Y de tal forma, a través de sucesivas interacciones cuidadosamente seleccionadas y ajustadas, aquella materia que parecía ser inerte evoluciona hacia un estado tan complejo y tan simple como un organismo unicelular animado.
Aparecen las primeras bacterias y arqueas que apenas cumplen algunas funciones básicas como la obtención de energía y la reproducción, pero se combinan en conjunto para producir procesos biogeoquímicos que, a lo largo de cientos de millones de años, irán transformando la Tierra y la atmósfera que protege a los propios organismos. La combinación sucesiva de estos seres primigenios resulta en organismos pluricelulares que cumplen funciones vitales más complejas que sus antecesores y promueven una complejidad creciente. Y así, a través de sucesivas generaciones, y nuevamente fruto de esa dualidad convergente, en algún momento, aparecen dos géneros opuestamente diferenciados que se complementan entre sí, la hembra y el macho. Estos seres, que en primera instancia fueron acuáticos, aunque ya vertebrados, son infinitamente más complejos que las primeras bacterias y arqueas que habitaron la Tierra y están compuestos por miles de millones de células. Cada una de sus células trabaja individualmente para procurar una armonía colectiva, o dicho de otro modo, su independencia requiere de su codependencia y viceversa. A su vez, estas células han encontrado nuevas formas de reproducirse para preservar una evolución progresiva. Por un lado, se reproducen por mitosis, que como ya vimos anteriormente, consiste en la capacidad de la célula para dividirse y generar dos copias idénticas de la misma. Al generar copias de sí misma, permite el crecimiento de los seres vivos y su desarrollo estable, y les otorga propiedades regenerativas y reparativas frente a cualquier daño sufrido. Por otro lado, y antagónicamente, tenemos la reproducción por meiosis, la cual esencialmente consiste en la capacidad de la célula para dividirse y generar variaciones de la misma, lo que permite la combinación de los genes de dos progenitores diferentes y la generación de variabilidad genética en la descendencia, procurando una mejora evolutiva constante. De nuevo, sucede un fino equilibrio entre la mitosis y meiosis, entre preservar la estructura y hacer que ésta evolucione, como dos fuerzas que se contrarrestan entre sí. Y de tal forma, a través de miles de millones de años de esta evolución universal, desde los enlaces atómicos hasta las interacciones entre estos seres vivos, esa complejidad se incrementa hasta tal punto que, en algún momento, logra cobrar conciencia de su propia existencia. Esa misma materia que en su momento fue inerte, ahora se observa a sí misma y se cuestiona: ¿quién soy? ¿Qué es la vida? Siendo su respuesta que, probablemente, todo lo que siempre fue observable ahora cobra verdadera relevancia, porque al fin hay un observador. Un observador consciente que solo se diferencia del resto de elementos por su mayor complejidad estructural y por la cantidad de iteraciones que le preceden en los distintos niveles de organización. Siendo que el nivel de organización que procura un sistema estable y consciente como el de un ser humano, solo es otro peldaño más de una escalera que, desde nuestra perspectiva, pareciera promover una infinita complejidad creciente. Este observador, al igual que la propia naturaleza universal, se adentrará en una evolución progresiva de obtención y síntesis del conocimiento, mejorando continuamente su comprensión respecto a la realidad que habita, hasta el punto de que su aprendizaje le conduzca a realizarse de la ilusión inherente a la dualidad. Una dualidad que, para equilibrarse, oscila a través de aquello que percibimos como espacio-tiempo, es decir, está vibrando. Esta oscilación es lo que causa el propio espacio-tiempo, el movimiento, la materia. En resumidas cuentas, esa dinámica oscilatoria es causante de la energía. Ambas partes en conjunto forman un total que no crece ni decrece, donde los conceptos antropocéntricos de creación y destrucción no son válidos, lo único que sucede es la recombinación constante de los elementos. O como diría la primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Para poder valorar estas dos fuerzas opuestas, requeriremos siempre de conceptos antagónicos. Una atractiva, la otra repulsiva. Una de empuje, la otra de resistencia. Una es la que separa, la otra es la que une. Nuestras mentes tratan constantemente de comparar y contrastar entre sí los elementos antagónicos que conforman su realidad, dando lugar a la concreción y la definición. Por eso, cuando visualizamos esta imagen fractal, podemos determinar distintas figuras delimitadas unas de otras, aunque todas estas forman parte de una única figura.
Al igual que con el concepto del infinito, un fractal es esencialmente único, aunque puede estar compuesto por infinitas formas. Lo que diferencia la interpretación positiva de la negativa es lo mismo que diferencia visualizar este fractal desde una perspectiva interior o exterior. De tal forma, lo que produce el flujo del tiempo es el equivalente a ampliar la perspectiva del fractal. El pasado es aquello que queda atrás y dejas de ver, el futuro aquello que va emergiendo a través de un cambio constante. Y del mismo modo, las dimensiones y tamaños son producto de la comparación entre las distintas figuras que conjuntan el fractal, equivalente al flujo del tiempo. Pero todas esas variables nacen única y exclusivamente de la perspectiva, de la posición que tomamos como referencia. Y toda posición es codependiente de su contraposición. Por ejemplo, podemos determinar que este pájaro se está moviendo, pero solo resulta perceptible debido a que lo hace sobre un fondo estático. También podemos determinar que el sol ilumina, aunque solo por estar rodeado de oscuridad. O determinar que la materia ocupa un espacio, pero solo porque hay un vacío que llenar. Sin embargo, nuestra forma de percibir la realidad está condicionada por el enfoque único. Si bien nuestras mentes pueden procesar la suma de dos elementos contrapuestos para idear nuevos conceptos, nuestra percepción unidireccional de la realidad limita nuestra comprensión, pues solo somos capaces de fijarnos en una de las partes opuestas. Podemos usar esta imagen para simplificar lo anteriormente explicado. Si fijas tu atención en el color blanco de la imagen, serás capaz de visualizar la silueta de una copa. Mientras que, si fijas tu atención en el color negro, podrás visualizar la silueta de dos caras de perfil contrapuestas. Si tratamos de observar ambas a la vez, nuestra mente será incapaz de concretar. Siempre estará condicionada a sesgar la información, fijándose e identificándose solo en una de las partes. Sin embargo, cuando interpretamos la información de esta forma sesgada, nos creemos con derecho a tener la razón circunstancial de los hechos. Así creemos que debe reinar el bien y desaparecer el mal, que el único camino es hacia la paz y no la guerra, y que el orden debe prevalecer sobre el caos. Pero no se puede hacer el bien sin contraponerse a lo que está mal, ni se puede alcanzar la paz sin estar en guerra, ni puede surgir un orden si no es del propio caos. ¿O acaso no son suficientes los ejemplos históricos donde promover el amor hacia unos despierta el odio hacia otros? De naciones que subyugan a otras en nombre de la libertad, de la exclusión del individuo en pro del colectivo y la exclusión del colectivo en pro del individuo, de gente de paz que toma las armas y de guerreros que luchan por la paz. Pues lo cierto es que el sol solo ilumina debido a que está rodeado de oscuridad, porque la misma línea que separa a la luz de la oscuridad es justamente la misma línea que las une. O como diría la tercera ley de Newton sobre la termodinámica, toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero el sentido opuesto. Pues toda creación lleva implícita a la destrucción y viceversa. El problema reside entonces en la falsa creencia de que lo bueno debe erradicar lo malo, que la luz debe imponerse e imperar sobre la oscuridad. Pues en realidad no hay combate alguno, no se trata de una competición, solo es una danza cósmica que procura un fino equilibrio entre el individuo y el colectivo, entre la parte y el conjunto. Son dos caras de la misma moneda que nosotros antropocéntricamente las diferenciamos entre lo que está bien y lo que está mal. Del mismo modo, sucede con la imagen del ejemplo anterior. La copa solo resulta ser tal por las caras de perfil que la rodean, y estas de tal modo deben su forma a la de la copa. Se necesitan mutuamente para ser percibidas tanto en conjunto como por separado, pues son como el movimiento del pájaro sobre el fondo estático. Si una erradicara a la otra, ambas perderían su forma y sentido. Pues toda posición es constituyente de su contraposición y viceversa. De ello no quiere decir que, como humanos habitantes de esta realidad dual, no debamos diferenciar entre lo bueno y lo malo, o que no debamos promover la unión en un mundo cada vez más fragmentado, o descartar la ética y la moral sujetas al propio contexto sociocultural. Pero sí tal vez entender que el amor más profundo y verdadero, así como lo tenemos asimilado, en realidad no es inherente a lo bueno, ni tampoco a lo malo, sino que es trascendente a la dualidad al comprenderse ambos elementos como codependientes de su existencia para que todo sistema mejore y evolucione. Porque en realidad toda ganancia en un sentido
supone una pérdida en sentido opuesto y viceversa. Estamos acostumbrados a enfocarnos únicamente en nuestras victorias, más aún en las derrotas. Pero no solemos pensar en lo que perdemos cuando ganamos, ni en lo que ganamos cuando perdemos. Pues lo cierto es que nunca se gana y nunca se pierde, solo se cambia de perspectiva. Tal como lo hace la energía, que solo se transforma. Si el mal y el bien fueran sonido, uno sería de tono grave y el otro de tono agudo, pero siempre requerirían de llenar un silencio para ser armonizados. Y es justo en ese silencio donde residen el amor y la comprensión, donde ambos tonos habitan para formar un todo que emerge de la nada. Cada uno crea su propio camino, su propia realidad, y la define en base a su propia experiencia existencial. En términos observacionales de cada individuo, y aunque pueda sonar contradictorio, la realidad es absolutamente relativa. Siempre dependerá de la medición propia de cada observador. Por ejemplo, para una persona que ha vivido siempre en una pequeña isla, una distancia de 10 kilómetros puede ser entendida como lejana, mientras que para alguien continental, esa distancia podría entenderse como cercana. Aunque ambas personas usen distintas magnitudes para diferenciar lo que está cerca de lo que está lejos, ambas perciben los conceptos de la misma manera al definirlos como cercanos o lejanos. Porque la percepción que tenemos de la realidad está intrínsecamente ligada a la medición que hacemos de esta. Ese es el verdadero poder que tenemos como seres conscientes y pensantes, la capacidad de cambiar el prisma con el que medimos las cosas, ser capaces de darle mayor o menor magnitud a un hecho concreto. Solo así serás consciente de tu participación en la danza cósmica, de tu posición como parte y como conjunto, y de tu lugar como observador que determina lo observable, tal como lo observable hace con el observador. Siendo nosotros quienes enfatizamos en la diferenciación de las cosas, quienes segmentamos las partes de un todo. Porque paradójicamente el aprendizaje requiere de valorar las partes por separado para comprender el conjunto, tal como requiere de valorar el conjunto para entender cada una de sus partes. Sería el equivalente a leer un libro. Cada capítulo tiene un sentido separado del resto, y según avanzamos la lectura por cada uno de estos, comprendemos mejor el libro en su totalidad. Así como comprender el libro en su totalidad nos ayuda a entender el porqué de cada capítulo. Un libro con miles y miles de palabras, y cada palabra que lo forma compuesta de varias letras, letras que por separado no otorgan ningún tipo de información, pero que cuando se combinan en un orden concreto pueden transmitir información. Las letras solo obtienen un valor individual cuando se combinan para formar una palabra, y la palabra como conjunto solo obtiene su valor por cada una de las letras que la compone individualmente. De hecho, el omniverso sería como una especie de sopa de letras, donde existen infinitas letras con infinitas trayectorias, todas superpuestas en un estado que comprenderíamos como caótico y relativo. Pero es del propio caos que surge un orden, como si algo o alguien eligiera minuciosamente cada letra y las encadenara en un orden estructural con la suficiente coherencia para transmitir la información. Evolucionando al combinar las letras en palabras, las palabras en frases y las frases en párrafos. Y así sucesivamente, tornándose en una estructura de cada vez más y más compleja. Donde la mínima parte contiene exactamente la misma información que la máxima parte. Donde letra y libro se tornan indistinguibles, pues ambos comprenden una misma naturaleza esencial de la realidad. Porque al fin y al cabo, la función básica de todo lenguaje consiste en la transmisión de información. Y por esto mismo es que tanto el emisor como el receptor cobran protagonismo, pues este antagonismo entre las partes es justamente lo que permite el flujo de dicha información. El lenguaje es un medio para transportar la información entre distintos elementos, que procura el aprendizaje y la evolución del sistema en su totalidad. Los humanos, por tanto, formamos parte de ese lenguaje universal, y por ende estamos condicionados a seguir su misma dinámica. Muchas han sido las revoluciones que marcaron puntos de inflexión en nuestra historia como humanidad, desde la manipulación del fuego hasta el descubrimiento de la rueda, desde el origen de la agricultura hasta la mismísima revolución industrial.
Sin embargo, todas estas revoluciones solo son consecuencia directa de una revolución mucho más profunda, que está ligada al uso que hacemos de la información. Desde homínidos que usaban signos y onomatopeyas para comunicarse, pasando por trogloditas que habitaban cavernas y dibujaban las paredes, hasta la formación de un protolenguaje capaz de evolucionar y transmitirse oralmente entre sucesivas generaciones. Del individuo al colectivo, desde la prehistoria a la era digital que gobierna la actualidad, toda nuestra evolución tecnológica y sociocultural es definida por el uso que hacemos de la información, conduciéndonos irremediablemente a tratar de agilizar los procesos de comunicación entre los distintos elementos, creando de cada vez una red de información más y más compleja entre los individuos a través del progreso social y tecnológico, e inclusive biológico. Como las neuronas que se interconectan dentro de nuestros cerebros, comunicándose entre sí en una combinación compleja que da lugar a algo tan fascinante como una mente. La humanidad está condicionada a evolucionar en consecuencia, aumentando progresivamente las conexiones entre los humanos, evolucionando al mejorar la eficiencia de dichas conexiones, entrelazando todos los individuos para promover un aprendizaje que determinaría la evolución del conjunto en un único elemento indiferenciable, como una gran mente, o también conocido como mente colmena. Somos como las letras que estructuran un libro en todos sus niveles, un libro que, paradójicamente, debido a su propia naturaleza ininteligible, se lee al ser escrito, tanto como se escribe al ser leído. Cada elemento que lo compone, desde lo microscópico a lo macroscópico, desde la ínfima partícula al inabarcable universo, está escribiendo y leyendo simultáneamente ese código universal, difuminando conceptos como la estadística y la probabilidad, la acción y su reacción. Pues en esencia toda causa es un efecto, y todo efecto es una causa. Porque estaríamos predestinados a ampliar sucesivamente las conexiones entre los elementos que componen el universo y nosotros mismos, hasta posiblemente lograr sumergirnos en la gran conciencia que gobierna la realidad ininteligible, hasta el punto de ser incapaces de distinguir entre una piedra y las guijas que la componen, pues formaríamos parte de todo, estaríamos detrás de cada cosa. Seríamos la creación que evolucionó en su propio creador. Seríamos simultáneamente escritores y lectores de este libro universal. Porque es como si algo o alguien eligiera minuciosamente cada letra y las encadenara en un orden estructural con la suficiente coherencia para transmitir la información. Como si algo o alguien predispusiera las hojas en blanco de este libro, para que éste se escriba y para que éste se lea. Un código tan sumamente análogo al guión de este documental, donde lo relevante no resulta en el principio, ni en su final, sino en el camino que los conecta a ambos, y en la información que fluye entre el emisor y el receptor. Como un futuro que interactúa con su pasado y da lugar al eterno presente. Tenemos una conciencia local que nos delimita mucho, que tenemos un prisma de visión muy estrecho. Y cuando están dentro de las vivencias y experiencias alrededor de la muerte, su visión es tan amplia. Dicen que forman parte de todo el mundo, es decir, que forman parte del todo. Se sienten que están integrados, que es un conjunto, es un fractal. Aquí interviene el concepto de fractal de Mandelbrot, que introdujo el matemático. Es decir, que es un fractal, que es una parte, pero de un holograma total, y que ellos forman parte. Es decir, que somos todo, formamos parte de todo. Esto lo explicó muy bien James Lobley con el Gaia, el concepto Gaia, que el universo es una superestructura totalmente interconectada e interrelacionada. Esta es la parte del universo que podemos contemplar desde la superficie terrestre. Una intrincada red de proporciones inconmensurables que reproduce la vida en infinitas formas y que a lo largo de eones ha ido evolucionando hasta resultar en un pequeño punto azul al que llamamos hogar. La Tierra, a su vez, también ha sufrido incontables transformaciones a lo largo de su historia. Antes de la aparición de los seres vivos, la atmósfera estaba repleta de CO2 y los mares se coloreaban de marrón ferroso. Sin embargo, la aparición de cianobacterias cambió radicalmente el rumbo evolutivo de nuestro planeta. Estos microorganismos, pioneros en la biología terrestre, habitaban las costas marinas y se alimentaban del CO2 de la atmósfera, y a cambio, disociaban esta molécula en sus elementos básicos, carbono y oxígeno. El oxígeno que se acumulaba en los mares comenzó a oxidar el hierro disuelto en el agua, provocando que éste se precipitara a los fondos marinos y tornando el color de los océanos al azul que conocemos hoy día. Durante miles de millones de años, este proceso contaminó también la atmósfera de oxígeno e implementó el propio carbono a los organismos,
marcando así el rumbo evolutivo que seguiría la vida en la Tierra. En su transcurso, emergieron nuevas formas de vida marinas como las algas, que mediante la fotosíntesis produjeron procesos biogeoquímicos capaces de transformar el fondo marino, creando el hábitat idóneo para la aparición y desarrollo evolutivo de diferentes tipos de vida más compleja, como moluscos y equinodermos. Cuando estas algas se adaptaron para colonizar el ambiente terrestre, evolucionaron en estructuras más complejas que denominamos plantas, que al expandirse y propagarse, acondicionaron y fertilizaron el suelo, propiciando así los nutrientes necesarios para que seres acuáticos se adaptaran también para colonizar la superficie. Así es como, mediante un sinfín de relaciones recíprocas entre el entorno y los seres que lo habitan, la Tierra se convirtió en ese diminuto punto azul al que llamamos hogar. Una intrincada red de elementos interconectados e interdependientes que rompen con el concepto lineal que tenemos establecido sobre la evolución, y al que denominaremos por etimología como intervolución. La intervolución está intrínsecamente ligada al concepto de la fractalidad, pues sugiere que todo individuo es un entorno en sí mismo, así como todo entorno es en esencia un individuo. La adaptación sería un proceso multidireccional, donde tanto el conjunto como las partes actúan recíprocamente en su desarrollo evolutivo. Podemos entender esta adaptación recíproca como una tendencia hacia la armonía vibracional entre lo local y lo general, entre el individuo y su entorno. Esta idea intervolutiva trasciende más allá de la biología y es inherente al propio funcionamiento del universo. Para entender fácilmente este concepto, usemos el experimento de los péndulos como un ejemplo extrapolable a todos los niveles. Podemos imaginar la base como el entorno, y a los péndulos como los individuos, e imaginar su movimiento oscilatorio como la evolución que siguen a través del tiempo. Cuando el sistema entra en funcionamiento, tanto las partes como el conjunto se están influyendo multidireccionalmente entre sí, provocando una tendencia hacia la sincronía y armonización, tanto local como general. Este conjunto de péndulos, al sincronizarse como individuos, generan un colectivo que actúa como un único péndulo. Si ampliáramos nuestra perspectiva, nos percataríamos que esta sucesión de péndulos es fractal e infinita. Cuando uno de estos se desajusta, provoca una perturbación que se propaga como una ola y rebota multidireccionalmente por el resto de niveles pendulares hasta reequilibrarse. Esta es la imagen más cercana al concepto de intervolución, una interconexión e interdependencia en el funcionamiento omniversal. Este proceso intervolutivo se extrapola a cualquier tipo de cambio y progresión. En el contexto sociocultural, a lo largo de nuestra historia, han aparecido grandes genios y pensadores que, como si se tratara de mutaciones genéticas en el ADN colectivo, impregnan la sociedad con sus ideas y son capaces de redireccionar el rumbo de la civilización en su conjunto. Sin embargo, a su vez esos genios y pensadores fueron influenciados por la sociedad y el entorno que les tocó experimentar en su época, y sus ideas fueron el resultado de una interacción recíproca entre el sujeto y su entorno. Esas ideas son como semillas que germinan la tierra, brotando y floreciendo si las condiciones son adecuadas, hasta desarrollar sus propias semillas que continuarán con el interminable ciclo de germinación. Y de tal modo, sucede en el ámbito de la tecnología, donde eventualmente aparecen descubrimientos e inventos que, nuevamente como si se tratara de mutaciones, son capaces de alterar y reestructurar la sociedad, y servirán sucesivamente como base para impulsar nuevos descubrimientos e invenciones. Estos irrumpen desde la propia sociedad y provocan ese desajuste que se propaga como un eco por el entorno y lo modifica. Solemos concebir la progresión tecnológica como algo artificial que nos separa de la naturaleza, cuando el ser humano y su tecnología solo es una herramienta más de la naturaleza para obtener resultados que de otra forma no podría. El problema no reside en la tecnología ni en el progreso sociocultural, sino en el uso que hacemos de la tecnología para progresar como sociedad. Llegados a este punto, podemos entender el universo como una red de nodos interconectados que intervolucionan al hacer fluir la información. Cada entidad, ya sea microscópica o macroscópica, es fundamentalmente capaz de recibir, almacenar y transmitir la información mediante lo que entendemos como energía.
Como consecuencia de ese flujo e intercambio constante de información, el sistema supera obstáculos y aprende en cada nueva combinación, autodiseñándose en el proceso y repitiendo los mismos patrones en todas las escalas, tendiendo siempre a esa armonía entre lo local y lo general. Surge así lo que entendemos como mente, la cual no estaría sujeta ni requeriría de un cerebro para producirse, sino que también es inherente al funcionamiento omniversal. Esta idea, tan antigua como el hermetismo, se contempla como el principio de la mentalidad. Una noción que, solo en la actualidad, podemos comenzar a vislumbrar en profundidad. Este hongo, conocido comúnmente como blob, es prueba de ello. Y su reciente descubrimiento está revolucionando científicamente el concepto que tenemos de inteligencia, previamente asociado a animales superiores como los humanos. A pesar de que carece de neuronas y sistema nervioso, es capaz de tomar decisiones y resolver problemas complejos en la obtención de nutrientes, creando redes de caminos eficientes que optimizan el uso del espacio. Estos hongos proliferan en entornos boscosos y húmedos, alimentándose de los restos vegetales y liberando a cambio nutrientes que ayudan a fertilizar el suelo. En una sola palada de esta tierra fértil, hay tantos microorganismos como seres humanos habitan en la tierra. Y bajo en el subsuelo, existe una inmensa red de raíces de plantas y árboles que, en simbiosis con estos microorganismos que actúan de puente biológico, son capaces de intercambiarse recursos entre sí. De tal modo, contribuyen al equilibrio del ecosistema, donde se entrelazan innumerables relaciones de todo tipo. Desde hormigas legionarias, capaces de establecer jerarquías sociales con roles diferenciados y de superar obstáculos colectivamente, pasando por los estorninos, que regulan la población de estas hormigas y realizan vuelos sincronizados para protegerse de depredadores más grandes que también regulan su población. Y llegando a escalas planetarias, donde el polvo del Sáhara es transportado por miles de kilómetros hasta el Amazonas, fertilizando la tierra con minerales que enriquecen su biodiversidad y contribuyendo a la regulación del clima y la habitabilidad de la atmósfera de la Tierra en general. Todos estos ejemplos respaldan dicho principio hermético de la mentalidad, que sugiere textualmente que el todo es mente, así como todo es mental. Dicho con otras palabras, el omniverso funcionaría como una mente en todos sus niveles y, a su vez, sería producto de la mente. La inteligencia, por tanto, solo sería un efecto producido por la sincronización entre las distintas entidades que, al intercambiar la información a través de los nodos de esta red omniversal, demuestra la capacidad de aprender e intervolucionar sin estar sujeta a lo que conocemos antropocéntricamente como cerebro. Así lo hicieron las hormigas, los estorninos y la propia Tierra como conjunto en todas sus etapas evolutivas. Y aún así, cuando contemplamos más allá de nuestra frontera planetaria, solemos pensar que todos esos cuerpos están ahí, sin razón alguna, que su composición sigue un orden independiente al nuestro, y que planetas, estrellas y galaxias surgieron de interacciones azarosas. Pues cuanto más nos alejamos de aquello que entendemos como vida, menos empatizamos con su funcionamiento. Así, desde nuestra perspectiva antropocéntrica, nos contemplamos como una excepción, como una anomalía que envuelve el mayor de los misterios. Sin embargo, cada entidad de este omniverso, ya sea microscópica o macroscópica, cumple una función fundamental para consigo misma y para con el conjunto, y se desarrolla intervolutivamente en consecuencia, y resulta en sí misma en el mayor de los misterios. Somos nosotros quienes delimitamos las fronteras entre el árbol y el bosque, entre lo que está vivo y lo que no, entre nosotros y el resto de cosas existentes. Y aunque no podemos tocarla directamente, ni verla a simple vista, existe una red que interconecta todos los elementos en un único conjunto, siendo que el resto de cosas existentes son una extensión de nosotros mismos, así como nosotros somos una extensión del propio universo. Todo lo que para ti existe, lo que sí puedes ver y tocar, es una expresión de esa inteligencia que reside en aquello que entendemos como naturaleza. Es un eco en el infinito, una resonancia de lo que calificamos divino, un reflejo fractalizado de la consciencia universal. En términos técnicos, podríamos afirmar que vivimos inmersos en lo que podría denominarse como una simulación retroactiva. Es decir, no habría una entidad externa ejecutando la simulación, sino que sería el propio tejido del omniverso que actúa como un sistema autónomo que se simula y retroalimenta de sí mismo.
Así, la ejecución de la simulación y la simulación estarían intrínsecamente vinculadas, influyéndose mutuamente. Dicho de otra